Hermanos y hermanas, buen día. Vamos a continuar con los estudios que estábamos realizando, del cual estábamos igual pues participando acerca de la reforma. Estábamos revisando un material, un libro que nos sirviera como base para que pudiéramos leer con calma, con detenimiento y por supuesto en este momento hacer una especie de resumen del libro. La idea es tener un panorama general, bosquejo, histórico, acerca del movimiento de la reforma que apenas recientemente se celebró. Es muy importante para nosotros conocer, saber qué fue lo que pasó, o también saber de dónde venimos. Nos va a ayudar a saber quiénes somos, por qué creemos lo que creemos, por qué adoramos como adoramos, por qué vivimos como vivimos. Eso es importante. Y también por qué no hacemos lo que hacemos. Esto es importante. No hay nada más satisfactorio en la vida que conocer el origen de nuestras creencias y por qué creemos tal o cual cosa. No es una creencia ciega, no es algo meramente tradicional, sino es algo que entendemos y que abrazamos con conciencia y que seguimos con intención o con un propósito muy claro. Esas son las razones, algunas de las razones por las cuales participamos de estos estudios y por supuesto también nos motivamos o nos comprometemos a ser parte de ello. Voy a compartirles el libro en su pantalla para que podamos visualizarlo. Anteriormente vimos algunos asuntos que condujeron a la reforma. Hoy vamos a ver los precursores de la reforma. ¿Quiénes fueron los precursores de la reforma? Antes de lo que Martín Lutero hizo, hubieron personajes que también actuaron, solamente que su movimiento no prosperó por algunas condiciones que no existían cuando Lutero hizo lo que hizo. No existían, no se dieron esas condiciones y sus voces fueron apagadas. Pero bueno, Lutero es el resultado también de estos precursores. O sea, el movimiento de la reforma fue algo que en algún momento inició, no con Lutero, por supuesto, sino con otros personajes y en diferentes lugares, hasta que llegó a darse o a nacer o a aparecer en escena el personaje Lutero, que hizo todo esto. Una de las cosas que ayudó mucho a Lutero fue que la reforma religiosa que inició, que propuso, no fue algo meramente religioso, sino fue algo totalmente político. Por eso prosperó, porque Lutero gozaba de la protección de su gobierno en Alemania. Ahí estuvo la clave para esto. Sí, en los otros no se dio el caso. Bueno, sí se dio, pero no con ese mismo compromiso. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, algunas cosas ocurrieron de manera que las voces de estos personajes fueron apagadas. Se le llaman los precursores de la reforma. Estas personas, pues obviamente también estaban inconformes con la corrupción del clero eclesiástico, con los abusos, con las prácticas populares eh, cargadas de superstición y que eran alentadas pues por el cristianismo oficial. Eso los, los indignaba y empezaron a proponer cambios. Una de las cosas de las que ellos no estaban de acuerdo es acerca de las penitencias, acerca de la adoración a los ídolos, acerca de la venta de las indulgencias y de muchas otras cosas más que ahorita vamos a ir viendo. Tenemos aquí a Pedro Baldo, es un francés natural de Lyon. Este era pues era una persona muy bien acomodada económicamente, no tenía problemas económicos.
Él era un cantante, un trovador ambulante, se convierte a la fe cristiana en el sentido de que toma la religión como algo muy serio, eh, conoce a Dios, conoce el mensaje de Jesucristo. Y él, una de las lecturas que le impactó fue lo que está aquí mencionado en Mateo 19:21, cuando Jesús le responde al joven rico a la pregunta ¿qué debo de hacer? Jesús le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Bueno, leyó estas palabras y se apropió de ellas. ¿Y qué hizo? Se deshizo de sus bienes materiales, se los dio a los pobres. Por supuesto, aseguró o le dio todo lo necesario para su esposa y para su hija, repartió todos los demás a los pobres e hizo votos de pobreza y comenzó a predicar y tuvo muchos seguidores. Por supuesto, al principio pues no tomaron tan en serio lo que hizo o lo que comenzó a hacer, pero después fue diferente porque empezó a tener muchísimos seguidores, porque predicaba con pasión, pero sobre todo ponía en práctica lo que predicaba y además señalaba cosas que conducía a la gente a reflexionar. Y esto, por supuesto, no convenía al cristianismo institucionalizado, no convenía a los jerarcas porque estaba afectando sus intereses, sobre todo económicos. Él quiso hacer todo bien. En 1179 fueron a Roma para pedirle al Papa Alejandro III que reconocieran su orden, su grupo como una orden dentro de la iglesia. El Papa les dijo que no, que aceptaba su voto de pobreza, pero que no anden predicando, que sí pueden predicar, pero si el sacerdote o el pastor de la comunidad, de la capilla, los invitaba a hacerlo, entonces adelante. Y bueno, al principio así hizo, así fue, pero luego dijo que no. Dijeron, no, 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 tenemos nosotros que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una manera de impedirnos predicar. Y desobedecieron. Y empezaron a predicar a Cristo en todas partes. Su influencia fue creciendo, su popularidad empezó a ser reconocido por muchas personas. El Papa citó a Pedro Baldo para que rinda cuentas de su actitud. No se presentó, los expulsaron y fueron excomulgados. ¿Cuáles eran las creencias de él y de sus seguidores? Bueno, antes quiero decir que sus seguidores de él fueron llamados los valdenses, seguidores de Pedro Aldo, los valdenses. Bueno, eh, estas personas creían que la Biblia debe de ser leída por el pueblo, por lo tanto hay que traducirlas al lenguaje de la gente. Ellos encontraron en la Biblia la verdad, la palabra de Dios y por supuesto pudieron ver también muchísimos, digámoslo aquí, errores de interpretación. Dice, todo el malestar que vive la nación, toda la explotación que se le hace, todo el engaño, toda la superstición, todo bueno, de explotarlos económicamente, es por su ignorancia. La gente debe de conocer las escrituras. Y eso predicaban ellos, predicaban el mensaje bíblico, no el mensaje de la iglesia, el mensaje bíblico. No predicaban el dogma de la iglesia o las costumbres o tradiciones de la iglesia. Predicaban la palabra de Dios. Y conforme fueron estudiando, pues fueron dándose cuenta de que la enseñanza oficial de la iglesia estaba lejos de las escrituras, como las misas o los cultos por los muertos o a favor de los muertos o para sacarlos del purgatorio. Es más, cuestionaron incluso la doctrina del purgatorio porque no es bíblico.
Cuestionaron también el acto de orar a los santos o de pedirles que ellos intercedan por nosotros. La adoración a María, la misa, el culto así cuadrado como tal, en latín y todo el protocolo de la A a la Z dijeron no, y prohibieron también el culto, adoración o veneración a las imágenes, como se le quiera llamar. Dijeron no. Estos fueron, dice el escritor, verdaderos reformadores. Fueron verdaderos protestantes antes de que existiera el protestantismo. Bueno, tuvieron 4 décadas predicando, crecieron y empezó a preocupar seriamente a la iglesia. En 1186 fueron condenados como herejes. Pedro Baldo muere en 1217. Se tomó el acuerdo en un concilio que esa herejía debe de ser erradicada completamente y le encargan el trabajo a la orden de los dominicos y aplicaron el poder de la Inquisición con todo el rigor posible. Fueron perseguidos, fueron diezmados, casi acaban con ellos, pero no lo hicieron. E incluso hoy existen, o sea, no acabaron con ellos, existen hasta hoy la iglesia de los valdenses. Dice el escritor que es el único grupo de la Edad Media que ha existido continuamente hasta el siglo XX. Vean su resistencia, pues lograron sobrevivir porque se aferraron a sus creencias. Y las creencias pues son las mismas de la Reforma. Un volver a las escrituras. No más que ellos ya lo habían hecho antes que Lutero lo haga. Por eso se llaman precursores de la Reforma. Tenemos también a John Wycliffe. Este fue llamado la estrella matutina de la Reforma. Nació en 1320. Este fue un inglés. Ingresó como estudiante en Oxford, obtuvo el doctorado en teología en 1366 y vino a ser un gran personaje político con el rey Eduardo III. Tenía buenos cargos, tenía buenos puestos, problemas económicos no tenía, por supuesto, era un hombre de bien en ese sentido, y lo comisionaron a hacer un trabajo, regresa a Inglaterra y empieza a predicar siguiendo las mismas doctrinas o los mismos pasos de los valdenses. Eso es al ir a Francia a hacer unos trabajos, algunas encomiendas, pues se pone en contacto con esto, con la doctrina de los valdenses y es influenciado. Y bueno, empieza a predicar, sí, y bueno, pues esta prédica, ya se imaginan ustedes, es contra la Iglesia Católica Romana. Y bueno, y su ataque directo es contra el Papa. Pues imagínense, echarse de enemigo al Papa era una cosa, pues muy grave, era una cosa muy seria. Y bueno, empieza ahí entonces los ataques más fuertes y como era muy elocuente, sabía convencer a las personas y no solamente hablaba en contra de la iglesia, sino también en contra de los gobernantes, que por supuesto también tenían que ver con asuntos eclesiásticos religiosos o contra la política o los políticos de su tiempo. Entonces él agarraba parejo, no distinguía. Por supuesto, tratando de ayudar a la gente, de orientar a la gente para que no se dejen engañar, manipular, explotar y criticando, por supuesto, a las personas que lo hacían, los abusos tanto de la iglesia como del gobierno hacia la población. Bueno, él tenía una eclesiología, presentaba un conocimiento de eclesiología nuevo. Él decía que la iglesia eran los creyentes y la cabeza de la iglesia o el jefe de la iglesia era Cristo, no el Papa. Así que está diciendo que que el clero no es la iglesia, que bien pueden ser parte de la iglesia, pero no son la iglesia. La iglesia son los creyentes.
y que, por supuesto, el Papa no es la cabeza de la Iglesia, sino es el Señor Jesucristo. Bueno, imagínense ustedes las consecuencias de todo ello. Y también predicó y enseñó que la Biblia es la única fuente de la verdad. Y el deber de las autoridades, tanto civiles como religiosas, eran para servir al pueblo y no servirse del pueblo. Rechazó también la doctrina de la transubstanciación. Se dijo esto, no. Y también rechazó las doctrinas del purgatorio. Estaba siguiendo aquí los mismos pasos de Pedro Baldo. Es la misma doctrina de los valdenses. El asunto es que se topó con las escrituras, descubran las escrituras que tales enseñanzas no existen. En la Biblia, por supuesto, la iglesia lo enseñó, lo promovió, lo autorizó, lo hizo obligatorio, pero no es bíblico. Eso era lo que él encontró en las escrituras y es lo que estaba predicando. Entonces, vean ustedes, era un auténtico reformador. Pero vean ustedes de Francia, Inglaterra, la distancia, las circunstancias. Estamos hablando aquí de una Europa con muchos países fuertes, pero que no se reunían las condiciones para que ocurriera lo que ocurrió con Lutero, que en su momento también los vamos a ver. Bueno, este personaje, este, One Wycliffe, fue perseguido también por la iglesia. Fue perseguido, pero tuvo una ventaja, que la gente lo apoyaba. O sea, cuando tienes el apoyo de la gente, pues eres casi intocable. Es casi intocable. O sea, porque la gente te rodea, la gente te protege. Y bueno, pues el ejército no va a acabar con toda una ciudad. Y políticamente no les conviene. Y bueno, eso lo ayudó a él. ¿Sí? Pero aún así, lo molestaron, le prohibieron hacer ciertas cosas, lo persiguieron, se tuvo que ocultar. Y bueno, eh, andaba huyendo, pues no es para menos. Aquí la sentencia era grave. Te capturan, te encarcelan, lo más seguro es que te quemen vivo. ¿Qué creía John Wycliffe? Creía que cada persona debía tener el privilegio de tener contacto directo con Dios sin necesidad de la intercesión del sacerdote. Aquí es donde surge la doctrina ya que los reformadores dicen el sacerdocio de los cristianos o de los creyentes o de todos los creyentes. Ya no necesitamos intercesores porque todos tenemos acceso directo a Dios sin necesidad de ninguna persona. Y claro, todos podemos orar o interceder los unos por los otros, pero cada quien tiene la facilidad de relacionarse con Dios de manera directa sin ningún intermediario. Porque el problema aquí era que cuando se promovía el sacerdocio católico romano, se estaba hablando aquí de una especie de monopolio, solo nosotros. Sin nosotros nadie puede acercarse a Dios. Y dice Wycliffe, no es así. Todos pueden acercarse a Dios sin la necesidad o sin la intermediación de un sacerdote. Y bueno, uno de los trabajos reconocidos de Juan Wycliffe fue su traducción del Nuevo Testamento al inglés. Inició algo que Lutero también hizo y que todos hacen ahora y que todos comenzaron a hacer, la traducción de las escrituras en el idioma del pueblo. Bueno, era tan grande el cariño, el apoyo que tenía de la gente, que dice aquí el escritor, que las autoridades no pudieron condenarlo en vida. No pudieron condenarlo en vida. ¿Qué pasó? Que cuando murió, bueno, declararon por sobre sus enseñanzas y sus escritos como heréticos. Y cuando muere, ordenan que saquen sus restos y que los quemen. Y eso fue lo que hicieron.
Bueno, ¿cómo ven ustedes a Wycliffe? Era un reformador en todo el sentido de la palabra. Un gran reformador. Ya vimos a dos, a Pedro Baldo y a John Wycliffe. Aquí vemos a John Hus o Juan Hus. Él nació en Bohemia de padres campesinos. Fue ordenado en 1401 como sacerdote. Fue rector de la Universidad de Praga. Vean ustedes los lugares que va ocupando. ¿Qué hizo este personaje? Se puso en contacto, tuvo contacto con los escritos de Wycliffe y los tradujo a la lengua común, todos sus tratados, sus libros, sus comentarios, sus panfletos, y lo comenzó a divulgar y empezó a predicar lo mismo que Wycliffe predicó en Inglaterra, lo estaba predicando ahora en su tierra. Valientemente predicaba contra los errores de la Iglesia Católica, la corrupción del clero, los abusos del Papa, todo el mismo tema. ¿Por qué? Porque se, se encontró con las escrituras o las escrituras lo encontró a él y se dio cuenta de todas las mentiras, la corrupción, el clero, el abuso, como consecuencia de la ignorancia de las personas. No conocen la palabra de Dios. Y bueno, pues se dejaban engañar o eran engañados. Muy bien, entonces, el Papa, por supuesto, que trató de impedir la predicación de Juan Hus, pero pues bueno, no pudo hacerlo. Fue excomulgado, pero aún así continuó predicando, continuó escribiendo. Lo citaron en el Concilio de Constanza en 1414 para que dé cuentas de sus enseñanzas. Y le dijeron que bueno, que fuera, pero le van a dar un salvoconducto, es un documento que dice que no se preocupe por su integridad física, no le va a pasar nada y cosas como esas, pero bueno, no fue así. Apenas lo ven, lo juzgan, así de manera sumaria, dictan que es un hereje, lo encarcelan y pues ahí empieza a mermar su salud, porque pues la cárcel no era una condición muy adecuada para estar y sobre todo si no hay buena comida, no hay energía eléctrica, hay mucho frío. Bueno, la pasó muy mal. Lo invitan a retractarse de sus enseñanzas. Él dice, no, yo me voy a mantener firme en lo que he dicho. Y bueno, lo sentencian para ser quemado vivo. Y bueno, debido a esto, él es reconocido como un héroe nacional y un mártir, porque muere por su fe. Y por supuesto, los que quedan mal aquí es la iglesia cristiana tradicional, católica romana, por haber quemado a este gran personaje, por haberlo ejecutado. Entonces eso no es algo muy bueno pues para la religión ni para la política en su momento. Entonces le va muy bien, les digo, no le va muy bien. Y cuando consideran a alguien como un héroe nacional, es un personaje que todas sus enseñanzas se queda en la vida, en la mente de las personas y procuran imitarlo. Un héroe es alguien que hace algo extraordinario y que es digno de ser imitado y que muchos aspiran a eso. Vean ustedes que la muerte de este personaje no fue algo inútil. Movió a muchos otros, entre ellos, por supuesto, al gran reformador y a los otros que siguieron. Muy bien, tenemos a Jerónimo de Praga. Este era discípulo y amigo íntimo de Juan Hus, así que imagínense ustedes, ¿no? Toda la carga de conocimiento, de experiencia, toda la fogosidad, el ímpetu y hasta la influencia, hasta el hecho de ser reconocido como héroe nacional, descansaba en el Jerónimo de Praga. ¿Verdad? Sí. Imagínense esto, ¿no? Dice, regresó a Praga y se unió a Juan Hus en la divulgación de las doctrinas de Wycliffe. Vean,
Aquí se nombra a estos personajes. Entonces vean ustedes a Jerónimo de Praga, así se llama, de Praga, porque era el lugar donde él estaba, su familia era muy rica, era un personaje de muy buena educación. Dice aquí, durante el juicio que se le hizo cuando Juan Hus fue citado a comparecer ante el concilio de Constanza en el 414, Jerónimo lo acompañó con el fin de animarlo y ayudarlo en lo que pudiera. Cuando Hus fue sentenciado a muerte, sus amigos aconsejaron a Jerónimo que regresara a Bohemia. Comenzó su viaje de regreso, pero fue capturado y llevado de nuevo a Constanza. Durante el juicio que se hizo, su valor le falló y se retractó de sus creencias. Más tarde, avergonzado de su apostasía, pidió que se le hiciera otro juicio. En un discurso muy elocuente, revocó su retractación anterior y afirmó su fe con valor. En 1416 fue quemado vivo en el mismo lugar en que su amigo Juan Hus había sido quemado un año antes. Vean lo que le pasó a él. Él no corrió mucho, no hizo gran cosa, pero sí inició algo también. Vean la manera en que, bueno, la experiencia que tuvo, ¿no? Lo capturan, hacen que se retracte, se retracta, lo liberan, se arrepiente de haberse retractado, pide otro juicio, se lo dan, confirma las creencias y lo queman vivo. Por supuesto que sí hizo muchas cosas y también es un gran ejemplo para las personas, ¿no? Donde puede verse que, bueno, en el momento de la verdad, pues muchos flaquean, pero también hay chance u oportunidad de enderezar los pasos. Eso fue lo que hizo Jerónimo de Praga. Tenemos también a Savonarola, que es el último aquí mencionado. Girolamo Savonarola, está en Italia, en 1452, de una familia distinguida. Vean, igual, ¿no? Una persona que económicamente estaba muy bien. Comenzó a estudiar la medicina, pero quería vivir una vida santa y aquí tuvo una experiencia que lo llevó a abrazar completamente la vida monástica para, pues para consagrarse, digamos, consagrarse a Dios completamente según se entendía, según los términos que se entendían de su época, ¿no? En el 464, cuando tenía 22 años de edad, al ser rechazado por una joven con la cual quería casarse, decidió romper completamente sus lazos familiares para hacerse monje. Bueno, ingresa al monasterio en Bologna, permanece por espacio de 7 años, se dedica a estudiar mucho. Su interés más era el estudio, le gustaba mucho. Y empieza a escribir y empieza a hacer, sus escritos son críticas contra las prácticas religiosas de la iglesia. Obvio, si te vas a poner a criticar eso, pues vas a ver muchas cosas ahí feas. Y pues si hay que señalarlas, hay que señalarlas. Y eso hacía él. Y predicaba o hablaba en contra también de la corrupción que había en su propio monasterio, según dice el autor de este libro. Bueno, dice, bajo la dirección de Savonarola, la ciudad se convirtió en una república y ante su poderosa predicación experimentó cierto grado de reforma. Savonarola fue puesto como el líder político de su lugar. O sea, fue, digamos, aquí, le dijeron, tú eres aquí como el gobernador, sí, en Florencia, aquí tú eres el bueno. Tú ponte a establecer el orden aquí en la ciudad, y así lo hizo. Por supuesto, él lo hace desde la perspectiva religiosa, un hombre de fe, un hombre bien educado, ahora político con las herramientas en las manos para imponer cosas, que eso era lo que ya tenía. Y por eso hace esto que se menciona aquí, porque puede hacerlo. No era simplemente un predicador, sino era un reformador con herramientas y pudo hacerlo porque tenía los recursos o tenía el poder para ello.
Se le entregó ese poder y así lo hizo. Dice, dirigió una cruzada juvenil en nombre de la justicia con 4 propósitos. Observar los mandamientos. O sea, en esta ciudad, dice él, aquí vamos a observar los mandamientos. Vamos a asistir fielmente a los medios de gracia, asistir a las misas y a las fiestas religiosas. Renunciar a todo placer mundanal. Vean, aquí habla de ética. Reconocer y practicar la sencillez en la vida y en el vestir. Dice, la predicción de Savonarola atacaba valientemente la corrupción en el clero y especialmente en el Papa. Vean, esto es lo que estaba haciendo él. Eso es lo que hizo. Pero bueno, cuando ve el Papa que está usando mano dura y está criticando su puesto y lo que la iglesia ha venido haciendo, pues bueno, se toman notas en el asunto. Y dice, vean, aquí está este ya era un reformador, ya estaba poniendo reformas, es como algo así como Calvino en Ginebra, ¿no? Donde se le da toda la autoridad. Tú encárgate, ¿no? Bueno, yo me encargo, pero como soy una persona religiosa de fe, pues vamos a impregnar todo de esto, es lo que estaba haciendo él. Pero en otro nivel, en el sentido de que él todavía no había el movimiento reformado, él estaba iniciando. Y dice, el Papa Alejandro VI comenzó a alarmarse en gran manera. Con el fin de desviar a Savonarola de sus propósitos reformistas, le ofreció el cargo de cardenal, pero Savonarola lo rechazó. Finalmente, sus ataques violentos en contra del clero y del Papa produjeron los resultados esperados. En octubre del 46 de 1496, el Papa lo excomulgó y el pueblo se puso en contra de Savonarola. Vean, hacia 1498 el pueblo se había cansado de vivir la vida piadosa que Savonarola demandaba y muchos decidieron volver a sus caminos antiguos. Bueno, como era una imposición, les digo, es como pasó en Ginebra también, a mucha gente no le gustaba. Que dirían, ¿saben qué? Ya no hay bailes, ya no hay juegos de azar, se cierran los burdeles, las bebidas alcohólicas con moderación, cosas así. La gente pues no le gustó eso, ¿no? Los que se dedican a delinquir ya no lo van a hacer, pues serán castigados gravemente, cosas así. Pues no les gusta, a nadie le gustó. Entonces, por eso el pueblo se le puso en contra apenas hubo oportunidad. El pueblo decidió quitar la dirección de la República de las manos de Savonarola y pidieron a la familia Médicis que ocupara de nuevo el poder. Inmediatamente Savonarola fue arrestado juntamente con 2 de sus amigos. Poco tiempo después, los 3 fueron enjuiciados. Declarados culpables de herejía, fueron ejecutados el 23 de mayo de 1498. Savonarola fue ahorcado y su cuerpo quemado y sus cenizas arrojadas en las aguas de un río. Sus últimas palabras fueron: mi Señor murió por mis pecados. ¿No debo yo dar esta pobre vida por él? Bueno, estos son los precursores de la Reforma. Después, por supuesto, aparece Lutero, que ya todas las condiciones estaban dadas para que prosperara el movimiento reformador. Muy bien, eso lo vamos a ver próximamente. Estimados hermanos, amigos, les agradezco mucho su participación. Pueden ustedes en el grupo de la iglesia escribir sus comentarios o sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganlo con toda confianza y ahí en el mismo texto les voy a responder. Les deseo que la sigan pasando bien. Que el Señor les bendiga mucho. Hasta luego.